Podwax. Hola bandita, ¿cómo se encuentran todos ustedes? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en el podcast. Nos encontramos ahora con un artista visual aquí en San Cristóbal de las Casas. Su nombre es Romeo, conocido como Romeo Dolorosa o Romeo, ¿dónde estás? Ahí voy, ¿Qué ahí pasa, mi me estoy estimado tapando. Romeo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues bueno, hoy me encuentro bien, contento de que visites el estudio y de participar en tu podcast. A ver qué tal. Me interesa bastante platicar en profundidad de varios temas, pero Muy chido tu estudio, me muchas agrada gracias. mucho. Romeo es un artista visual, se dedica, tiene varias, es multidisciplinario, hace como varias tareas importantes en la cuestión del arte, pero platícanos. Bueno, pues mira, yo hago ilustración, fotografía y tatuaje. Y yo en síntesis a todo este trabajo le llamo fotográfico de alguna manera, porque mi trabajo fotográfico tal cual es tratar, por ejemplo, de acuerpar mi propia vivencia como una persona. Voy a utilizar la palabra mampo, que es como la palabra con la que los chiapanecos nos referimos a alguien que es homosexual. Entonces yo vuelvo mi arte, por ejemplo, un arte mampo y por lo tanto fotográfico. ¿Mampo? Ok, Mampo, ok. M-A-M-P-O. Ok, va. Realmente desconozco el origen de la palabra, pero es como la palabra con la que yo supe que era, ¿no? O sea, como de pronto en mi familia o el vecindario, ay, el mampito, ¿no? El mampo. Ok. Y entonces, obviamente, bueno, yo retomo la palabra y como en justo la teoría queer, tomo la palabra y la resignifico para que contrario a que me quite fuerza, me dé más bien poder, La ¿no? Poder. utilizas a favor. Sí. Y entonces mi trabajo es un trabajo de ilustración mampa, hago fotografía mampa, entonces por eso lo resumo en fotográfico. De hecho, la fotografía que yo hago fotografía también. Toda la fotografía que hago la intervengo con elementos propios bueno, que están estereotipados para las mujeres, que son como por ejemplo los esmaltes de uñas y el bordado, Ajá. y las intervengo mis fotos y derivo del producto fotográfico, termino volviéndolo un producto fotográfico, pues. Fotográfico. Ujú. Nice. Ok, Ajá. vamos a empezar por el principio. ¿Quién Ajá. era Romeo antes de empezar por por este camino de la ilustración, de la onda visual? ¿Quién eras antes de todo este show? Bueno, antes del show, ¿quién era yo? Es que es bien curioso porque creo que siempre he sentido que yo he sido yo, ¿no? Como que con otra cosa ha sido que me ha acoplado a circunstancias y a estudios que no son propiamente de lo que a mí me habría gustado hacer, pero yo siento que siempre he sido quien soy, y hoy te va. Yo así recuerdo todas las veces pintando en las paredes de mis padres, pero con acuarelas, ¿no? O sea, ya era un nivel, las puertas de la casa también de madera, las crayoneaba y no me detenía, pues. No te regañaban de... Sí, Ok. todo el tiempo, todo el tiempo, porque además, claro que era, pues mi trabajo no era el chingón así que se habría esperado, no era el trabajo de un niño, eran trazos brutos y bueno, mis padres hicieron lo mejor posible para no ser duros, pero pues no me incentivaron nunca en esta parte creativa. Mi papá, de hecho creo que yo soy el único artista que yo sepa en mi familia hasta el momento. Yo tengo fe en que pronto vendrán generaciones de más artistas en mi familia, pero para mi familia realmente es una cosa como de que, como, ¿qué? ¿Por qué no es médico? ¿Por qué no es abogado? ¿Por qué no es tal? Entonces yo todo el tiempo quise hacer pintura, por ejemplo, y tengo muy presente que yo lo busqué siempre. Yo siempre hice lo que intentaba hacer con crayones, con mapita, con lo que fuera, y dibujaba, y no dejé de dibujar, y de hecho ha sido tanto la consecuencia que sigo haciéndolo hasta ahorita, ¿no? O sea, todos los días dibujo, todos los días dibujo. Entonces no dejé de hacerlo en ningún momento. Eh, pues, ¿cómo decido hacerlo de forma profesional? Ese es un punto importante. ¿Cómo, en qué momento, o me imagino que debes recordar algún punto en que dijiste, se acabó lo demás, quiero como dedicarme nada más a esto? ¿Alguna experiencia, algún momento? Pues sí, cuando
En mi primera exposición durante el Festival Cervantino Barroco, ay, ya ni me acuerdo de qué año, pero fue hace muchos años, yo tenía 22, pues más de 13 años, Ok. más de 15 años, ahí échale. Yo tengo 38, entonces eso fue a los 22, ponte, en la universidad. Yo estaba estudiando psicología clínica. Yo tengo una formación como psicólogo clínico y me encanta la psicología. Y de hecho, creo que eso me ayudó a sostener mi trabajo en el futuro. O sea, me ayudó a construir mi discurso, me ayudó a darle estructura, ¿no? Ok. Me ayudó a montarlo sobre un entendimiento un poco más razonado y no víctima de las pasiones, por ejemplo, como me habría pasado si yo no hubiera estudiado psicología. O sea, de pronto pienso que si yo hubiera ido por artes directo, tal vez habría sufrido mucho con mi cabeza y de hecho al principio hablábamos de neurodiversidades porque yo considero que mi cabeza en particular funciona de cierta manera, ¿no? Caracterizada por la ansiedad. Pero justo psicología me ayuda a conocerme un poquito más y a estar dispuesto también a conocerme un poquito mejor y a entender que mi proceso creativo es solo una expresión de mi, pues de mi necesidad de comunicación pues, con el medio. Sucede que yo decido ser artista cuando hago mi primera exposición en esa época, durante la universidad. Fue durante el Festival Cervantino y fui el artista más joven de ese momento y el más vendido también porque estaba bien chido, porque yo estaba en las clases así de la universidad o lo que fuera, y me llamaban así de la Casa de la Cultura Oh, o qué del Museo nice. de Bellas Artes acá de San Cristóbal para decirme que había alguien que quería llevarse la pieza y que querían conocer al artista Wow. antes de llevársela, porque eran, recuerdo todavía, eran unos compradores de Veracruz. Entonces era así, entró un chingo de gente, se vendieron, yo creo que de 22 piezas se vendieron yo creo 17. Tenía Wow. yo un chingo, además, tenía yo un chingo, porque las tenía ahí aventadas, nunca pensando en que esto se iba a volver una materia profesional, ¿sabes? Que no iba a trascender del artista de garage, ¿no? Era para ti un hobby en ese momento. Sí, era una forma de sostener una comunicación con el entorno, ¿no? Como de manifestar mis malestares frente a la sociedad, frente a mi familia, frente a mí mismo, ¿no? De pronto sentir el que no encajaba y demás. Utilizaba la pintura como una forma de mensajes, ¿no? Es que el arte además es, dentro de todas las cosas que tiene, posee la facultad de ayudarle a uno a expresar lo que no es capaz de hacer en palabras, ¿no? Claro. Entonces lo vuelves música, lo vuelves danza, lo vuelves dibujo, lo vuelves pintura, lo vuelves cine, no sé, escultura. Lo haces algo, pero las artes nos ayudan a hacer catarsis, ¿no? Por algo las musas ayudaban en los museos a la gente para sacar cosas de su cuerpo, ¿no? Pero entonces yo siento que todo mi trabajo todo el tiempo fue así, catártico, fue todo inspirado en surrealismo. Veía las pinturas de Remedios Varo en los libros de texto gratuitos, por Ujú. ejemplo. Sí. De hecho, mi trabajo estaba influenciado por el surrealismo de Remedios Varo, el de mi pintura, y adelante hacia la ilustración, o sea, más en el futuro, sigue siendo como derivado de las ilustraciones de los libros de texto, igual, así con selecciones de 3 colores mínimas y así personajes de colores sólidos, de ojotes grandes, así. Como el estilo, ¿no? Completo. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces de eso influencia en mi forma de yo expresarme, ¿no? Le da una característica y una forma a mi expresión artística. Pero propiamente yo hasta ese momento decido dedicarme a las artes porque creo que lo veo como una vía posible. O sea, claro que después de vender tanto, yo incluso pude pagarme un congreso de psicología en Cholula, Puebla, pero así, mira, como de, órale, lo pago así, ¿sabes? Como podía yo, me sentía yo incluso gratificado en mi autoestima. Entonces, por eso ahí decidí que era el momento, que se podía, ¿sabes? Que se podía trabajar de eso. No dejé psicología. Terminé la carrera, pero yo tuve presente siempre toda la vida que yo quería dedicarme a eso. Probablemente después de la universidad me dediqué unos 6 meses a la atención en consultorio, Sobre la porque carrera de psicología. Oh, terminando la carrera, ok. hicimos un grupo junto con otras amigas y una profesora de la universidad
y creamos una especie como de centro de atención psicológica, así como asesorados con esta maestra de la universidad, porque justo el terreno de la terapia me parece que es un terreno delicado, pues la salud mental me parece que es una cosa con la que no se debe jugar, pero justo ella era la que nos asesoraba en ese sentido, ¿no? La que podía advertirnos en caso de que algo, o nosotros derivar con ellas a los pacientes y demás. Estuve 6 meses en eso porque realmente creo que es algo que yo no quiero hacer y que respeto mucho, por lo tanto yo de hecho soy asiduo a las psicoterapias, yo promuevo la psicoterapia, este, y fue por eso mismo que la psicología me ayudó a dejar la psicología y a entender que mi pasión al final eran las artes, ¿no? Y por supuesto que yo mismo sentía otras cosas en mi cuerpo y en mi alma cuando yo estaba rodeado de arte, ¿no? De espacios creativos, o sea, me sentía en casa, vaya. Ok. Entonces, bueno, yo todo lo que aprendí lo fui aprendiendo después porque conocí un montón de artistas. Sobre esto me imagino que seguiste ya este camino un buen rato, ¿no? Bueno, hasta ahora. Pero ahora vamos a qué obstáculos, o sea, cómo ha trascendido todo esto, dónde, en qué momento te has topado como topes o así como paredes que dices está medio difícil. Pues yo creo que mira, para responder esto creo que habría que entender que yo de alguna manera tuve unos cuantos privilegios también para acceder a esta forma de estructura de mi discurso fotográfico, de mi discurso artístico, ¿no? O sea, Okay. pasé por una universidad y bueno, este es un gran privilegio. Yo creo que los obstáculos vinieron más adelante cuando me contrasté a mí mismo junto con otras personas, cuando obtuve, por ejemplo, las becas de Fonca y todas estas becas en cuanto conocí a otros artistas de otros lugares, ¿no? De pronto veía como el centro beneficiaba un montón a esos artistas, ¿no? Como el propio centro en realidad enriquece mucho con todos sus privilegios, como una pequeña isla de la izquierda en México, como si beneficiara las mentes que se quieren llenar de eso, ¿no? Y notaba, claro, discursos potentes con herramientas así de caras, ¿no? O sea, como que para una persona san cristobalense serían insostenibles. Sensores en plantas para hacer música con ellas, no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, de pronto decía, pues eso, ¿cómo? O sea, le voy a poner un violín y un arco a mi planta a ver si en algún momento toca, pero para otros era otra realidad, ¿no? Habían las chances de comprar los sensores, porque había podido estudiar en no sé qué universidad, ¿sabes? O sea, de pronto conocí que habían un montón de obstáculos, no para mí, sino para quienes estamos en el sur, sino para quienes nacemos en ciertas partes donde la tierra es súper rica, pero el pueblo es pobre. Okay. Entonces yo creo que uno de los mayores obstáculos fue el dinero, yo creo. O sea, siempre ha sido como las posibilidades de pronto de poder acceder incluso a materiales chingones, ¿sabes? O sea, de pronto... Y que también eso, yo creo que los artistas, eso también creo que tiene mucho mi trabajo, porque justo del obstáculo, el artista se la libra. El artista hace lo que puede y la verdad es que eso también puede ser todo un pedo porque podemos vivir sin comer ingeniándonos quién sabe cómo. Pero eso también se puede volver en un lastre o en un ancla. Pero de pronto pienso que los privilegios que de pronto se pueden tener en ciertas partes del país, como en el norte y en el centro, rebasan a las posibilidades que podamos tener en el sur. Pero es ¿Distintos tipos de privilegios? Sí, sí, privilegios en el sentido educativos, de acceso incluso a las escuelas, ¿no? Aquí está bien difícil acceder a muchas escuelas, porque seamos honestos, el arte es una experiencia que se vuelve incluso más significativa cuando tu cabeza posee más conocimientos. Okay. Si tu cabeza conoce más, entre tu cabeza conozca más, la experiencia frente al arte va a ser diferente. La experiencia frente a lo que tengas va a llevarte a otros niveles cognitivos. Entonces la educación es importante, o sea, por eso las reflexiones también en el arte contemporáneo son tan quisquillosas y tan pueriles algunas, porque ya están sostenidas incluso solo por el discurso del conocimiento, ¿no? Hay piezas que a mí me parece que son demeritadas, no merecen todo el discurso que tienen por lo simple que son, ¿no? Como la Avelina Lesper, esta que mencionó las cubetas estas de agua que formaban
al entonces Distrito Federal, hubo una exposición en el... Ay, Sonamaco. Y la avenida Lesper se encontró un artista con unas cubetas de agua y le hizo unos cuestionamientos severos, pues, ¿no? Okay. Entonces yo justo creo que eso pasa cuando el discurso rebasa y posee a la pieza, ¿no? Y la justifica su existencia. Me fui por otra cosa, pero al final yo digo eso, ¿no? Los obstáculos fueron principalmente eso. Cuando yo pude tener chances de ir a la Ciudad de México, poder educarme, tener mis becas, obtener becas, ¿no? Porque después me formé, no es que todo haya sido mágicamente, me formé con becas, me formé con educación que pude haber obtenido también después. Y yo creo que de hecho alguna vez en el Centro de la Imagen se platicó después, posterior a esta Bienal que sucedió el año pasado, platicábamos como por qué para muchas personas en realidad sonaba jactancioso que fuera el panorama del país la Bienal del año pasado, cuando en realidad no era una visión del país, era unas pocas visiones del centro popularizadas así, como institucionalizadas, porque no hay chances en otros lugares para conocer o acceder a esas bienales. O sea, generalmente las obstrucciones son grandes. Tienes que tener 5 exposiciones individuales, una colectiva. 30 años de experiencia. Y además aquí, ¿qué espacios hay? O sea, ya hay cada vez menos espacios artísticos y me parece que los pocos que hay ya tienen a unos cuantos artistas. Los selectos, ¿no? El famoso club de Toby. Sí, y entonces eso también es otro de los grandes obstáculos. Pero está bien curioso porque yo, sin conocer a nadie en las artes, creo que puedo entender que también hay la chance de participar en concursos que no estén atravesados por el nepotismo o por los favoritismos, ¿sabes? Porque yo creo que, de hecho, el primer concurso que gané, nadie me conocía, ¿no? Y fue estatal. Y no era que yo tuviera contactos adentro ni nada, porque de pronto hay como pensamiento mágico, trágico alrededor de que estos concursos están así, sí, pero no, o sea, el chiste yo creo que también es participar. Ok. Pero, Y bueno, ya para finalizar, ¿qué sigue? O sea, llevas 15 años más o menos en este show, pero ¿cuál es el plan a futuro? Te estoy hablando de 5 a 10 años. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas en la siguiente década? ¿Quién es Romeo? Ay, no sé, no quisiera de pronto plantear un panorama hacia el futuro, pero yo quisiera, si es que es posible ese futuro allí, yo me vería experimentando en otras posibilidades, ¿sabes? Visuales, incluso esto que hemos platicado de lo digital, la animación, ¿no? Yo ya me vería un poco más allí, pero quién sabe, es que no sabemos, igual... Yo tengo una visión acerca del futuro y 10 años ya van a llegar pronto. Para mí la sensación del tiempo es que cada vez, conforme uno envejece más, el tiempo se hace más corto. La realidad es que mira, estamos empezando marzo ya de 2023. Para mí que hace una semana era la pinche Navidad, pues, o sea, todavía tengo ahí rezagos de la decoración navideña, ahí que me encuentro. Entonces me parece que 10 años también van a llegar muy pronto y no quisiera verme rebasado por la expectativa que tengo sobre mí mismo. Pero sí me veo aprendiendo, güey, porque para mí de la cuna a la tumba es aprendizaje, güey. Yo me veo ya dejando el tatuaje, la verdad, o sea, creo... ¿Tatúas también? Sí, tatúo, ajá. Entonces el tatuaje, de hecho, es una de las formas de expresión que tengo y tan. Pero me veo haciendo varias otras cosas, ¿no? O sea, de pronto, no sé, la cerámica me ha llamado la atención y lo he sostenido, pero pues, quién sabe, también me dejó sorprender. O sea, por ejemplo, hace poco, todo esto de las inteligencias artificiales, para muchos compas fue como, ay, le han negado a la humanidad lo más poderoso de sí mismos, que es la imaginación. Y para mí es como, ¿por qué? ¿Por qué sentirse amenazados por una inteligencia artificial, güey? Yo no lo entiendo por qué. Para mí es, nos va a impulsar, es un pinche trampolín, güey.
¿Hacia dónde? Todavía no sabemos. No lo sé. Tal vez a generar un putero más de imágenes y de imposibilidades universales, no lo sé. O sea, si ya estamos produciendo un chingo de imágenes a través de video y de foto, ya en esta época así de la fotografía digital, yo creo que ahora, híjole, nos va a dar chance de imaginar otros mundos, ¿no? Otras posibilidades, no sé. Tal vez realidades virtuales. Güey, es que yo soy neófita en esto, pero yo imagino otras chances sostenidas por la tecnología. Que además México ya necesita... El sur estaría... Imagínate el sur, ahí me encantaría esto. Más bien esto. En 10 años me encantaría ver artistas, güey, chiapanecos, proponiendo con mamadas de sensores en plantas, por ejemplo, así, no tanto así, pero algo incluso con esas características, sin limitaciones, ¿sabes? Una combinación de la cultura y la tecnología. Sí, estaría padrísimo. O sea, de pronto ya imaginé así robots de ruinas así arquitectónicas, pero, o piezas, no sé, piezas que revinculen con tecnología las raíces, no lo sé. Yo espero ver muchas cosas adelante. Yo lo que quiero es sorprenderme por los artistas. Yo quiero ver generaciones de artistas. Porque además los artistas florecemos en colectivo, me parece. Si una se queda sola en el desierto, pues sí, qué bonita flor en el desierto. Pero cuando tienes una cosa de composición alrededor de suculenta, cactus y no sé qué, se vuelve otra cosa, ¿no? O sea, es un desierto acompañado ahí, bonito, variado, no sé, diverso. Y entonces yo me quiero dejar sorprender por artistas. Yo he conocido artistas hace poco y están chidos, están chingones, qué padre, espero que haya más. Yo espero entrarle ahí al tiro, pues, y estar a la par también. Estar pendiente de todo ese cambio, todo Sí. ese movimiento. Sí, como el pinche Pedro Meyer, pues, que hace luego... Él se adapta, o sea, se adapta. Cuando la fotografía análoga era de que, ay, sí, esto es lo mejor del mundo, y llegó la digital y empezó el proceso, él, a pesar de ser un fotógrafo viejo, dijo en él, o sea, me adapto, ¿para qué? ¿Para qué me vuelvo quisquilloso? ¿Para qué me niego al siguiente paso, no? ¿Para qué? ¿Por qué voy a ponerme así roñoso del...? Adaptarse o morir. Sí, Adaptarse efectivamente. o morir. Mi estimado Romeo, te agradezco mucho por Hombre, estas gracias. palabras. Hey. Bandita, muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen dudas, preguntas sobre su arte, Aquí, ay, a ver. agréguenlo. En redes síganlo. sociales, en Instagram, ahí tengo cuenta. Ahí pueden ver todos mis tatuajes y pues todo lo que hago, textil, pintura, dibujo, lo que puedo, lo que voy haciendo, mi inspiración botánica. Está chingón. Pues muchas gracias, mi estimado Romeo. Gracias a ti, Y por... ahí seguimos. Va. Bueno, Cuídense mucho. Gracias luego. por ver, escuchar.